Digital aquí entre panas. Un besito para todos. ¡Mua! Qué lindo, qué lindo. Y como ustedes saben, yo siempre les tengo invitados de lujo. Hoy no es la sección. Tengo aquí entre panas a un actor, director muy querido, muy conocido, de muchos años, personalmente, pero yo sé que ustedes quieren saber quién es. Y es por ello que yo le quiero dar el paso a nuestro invitado, Virgilio Valero. Gracias, Michelle, por la invitación y estoy contento de estar aquí entre panas. Entre panas, sí, es que gusto que estés aquí en el programa, Virgilio. Y bueno, para ustedes lo conocen de tantos años, de obras de teatro. Esta semana, que recién fue hace unos días atrás, el Día del Teatro, es por ello que lo tenemos aquí a Virgilio. Ha coincidido con la fecha. Qué lindo. Ajá, qué lindo, qué bonito. Y bueno, yo quisiera, aquí entre panas le explico un poquito, quisiéramos saber cómo comenzó esa atracción hacia el teatro, cómo comenzó ese enamoramiento hacia el mundo de las tablas, del espectáculo, de las luces. Sí, verdad. ¿Cómo Bueno, fue todo? ¿Cómo fue el inicio de...? Dicen los historiadores, allá a finales del siglo pasado. Bueno, es verdad. Todo empezó, yo era estudiante de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Me estaba graduando de la carrera, yo soy diseñador de interiores. Y una de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención era el crear espacios diferentes. Me llamaba mucho la atención la escaparatería, esto de transformar espacios para objetos, cosas. Claro. O sea, usted comenzó, digamos, haciendo las escenografías de los espectáculos por lo del diseño de interiores que había estudiado. Sí. Claro. Ajá. Y entonces, te comento que en ese momento, en la Universidad Católica, se abre un grupo de teatro. Yo ya estaba graduándome y se abre el grupo de teatro. Entonces mi interés era como entrar en esa área de la escenografía, el diseño de vestuario y esto. Pero la dinámica que tenía el grupo en ese momento, que lo dirigía Ernesto Suárez, un señor argentino que en ese momento era el director del teatro El Juglar. Claro, uno de los primeros grupos de teatro de aquí. De Guayaquil, o sea, uno de los más conocidos. Ajá. Él tenía una dinámica en que hacía que todos participamos de todas las actividades. Qué bueno. Entonces yo hacía diseño, pero también actuaba y entonces fue una dinámica que me permitió descubrirme del otro lado, de la escena también. Entonces, poco a poco yo me fui motivando y fue el gran estreno en un momento dado. Yo recuerdo que hacía un personaje de una... ¿Cuál fue ese primer personaje? Ay, Dios mío. Era un carnicero. Ok, ya, muy un hombre bien. que vendía carne porque era una obra de un dramaturgo brasilero, Augusto Boal. Boal, que se llamaba La Inflación. Entonces era una historia cómica, pero a la vez tenía un sentido político de quién era el culpable de que los precios se elevaran en un momento dado, ¿no? Pero todo trabajado de una manera, una comicidad inteligente. Entonces yo era el carnicero que yo acusaba que yo tenía que subir los precios porque un señor me vendía a mí más caro y todo iba así hasta que se terminaba la cadena en el ama de casa. Decía, claro, porque ella es la que consume, entonces por ella es que se elevan los precios y había toda una hecatombe muy graciosa. Qué bonito. Y yo era el carnicero. Además era el primer personaje fue el carnicero. Que además era de la sierra y yo muy gracioso, muy gracioso. Mire. Y te cuento que en el estreno de esa obra lo hicimos en el Teatro del Juglar, ese espacio ya no existe. Eso era en el Unicentro, no, era frente al Hotel Guayaquil. Oh, ya, ok. Era frente al Hotel Guayaquil, hay un espacio que ellos crearon. Y recuerdo que el día de la presentación era como parir, como tener el primer hijo. Yo estaba muy nervioso. Claro. Y cuando terminé la presentación, escuché los aplausos, ¿verdad? Entonces yo estaba así como muy nervioso, salgo de escena y me pongo a gritar como un loco atrás, que ya no se escucha. ¡Ah! Por fin terminó, sí, lo pude hacer. Entonces me dicen, oye, que estás loco, silencio, no es que te va a escuchar el público. Entonces yo digo que ese fue mi primer parto.
Ya, así pasó todo. Así pasó todo. Ya ahí se Y acordó bueno, de los gritos detrás de bastidores, dice. Sí, o sea, parí mi Y bueno, ya después de eso vino toda una etapa de estudio, de trabajo, un trabajo de formación, ¿no? Porque claro. recuerda que eso fue más o menos por el año 80, wow. 1982, por ahí. Claro. Entonces, ¿qué pasaba? Que en ese momento, en Guayaquil, si bien había... Estaba recién comenzando esto había teatro, grupos ¿verdad? de teatro. No es que comenzaba el teatro, pero una dinámica como... de una manera más popular de que enganche más al ciudadano. Se empezó otra dinámica, ¿no? Okay. Pero mi experiencia era de que yo debía aprender, no podía ser solo el impulso. Entonces busqué formación. Ajá. Busqué formarme a través del trabajo del grupo, viajé, hice cursos en otros sitios y de algún modo entonces no era solo mi práctica escénica, sino también cimentada por una formación que creo que es tan importante. Es muy importante y además recuerda que estábamos a inicios de los 80, claro. Y en Guayaquil no había una escuela de formación de actores, habían claro. Grupos. Recuerda que recién en el 2000 y tanto aparece las universidades que ya se preparan para allá, claro, lo que es con una licenciatura, ¿no? Entonces ese fue el inicio. Luego ya por el año 88, 87, 88, yo dirigí mucho tiempo el grupo de teatro de la Universidad Católica después. Ajá. Hubo como un cambio de posta. Esta vez ya no va a actuar o usted va a dirigir. No, pero también actuaba, okay. Sino que Ernesto Suárez, que era el director, como que le dio la posta, sí. Me dijo, ahora te toca a ti. Y tampoco fue gratuito, ¿no? Fue un claro. Tiempo de formación junto a él, fueron 4 años de trabajo constante con él. Y entonces ya tomé la dirección del grupo de teatro de la Católica. Y por eso estuve casi 12 años trabajando como director del grupo universitario. Eso me dio muchísima experiencia relacionada no solo con la práctica escénica, sino también el campo académico, el campo didáctico. Tal es así que luego yo tuve mucho tiempo, 32 años, trabajando en la Universidad Católica como profesor de teatro en la Facultad de Comunicación, en la Facultad de Pedagogía, en la Facultad de Artes, que luego se armó. Y bueno, luego ya me jubilé. Ya ahorita ya está más tranquilo. No, sí, yo sigo claro, con mi actividad pedagógica, ahora trabajo en la Universidad Casa Grande, que ahí hay una carrera que prepara actores sí, como una licenciatura en artes escénicas, y yo soy maestro de... Claro, qué lindo. Yo creo que toda la vida usted ha tenido esa vocación de enseñar. Bueno, o cree que llegó a usted y le gustó y yo creo que la fui encontrando. Okay. La fui encontrando. No niego que sí, es muy agradable transmitir conocimiento, ¿no? Claro. Y sobre todo conocimiento del arte, que parece que es una cosa intangible, pero uno también puede contar a partir de su experiencia cosas, claro. Y a mí me reconforta mucho cuando veo que los estudiantes han decidido por una carrera como esta, que claro. Es y últimamente hay más acogida pues por los estudiantes. Claro, exactamente, hay como un nicho mucho mayor de preparación. Y es muy satisfactorio ver que luego los estudiantes de algún modo ya empiezan a canalizar su trabajo profesional hacia las artes escénicas, ¿no? Que es un arte que hay que ser honesto, no tiene un estatus, digamos, en el sentido profesional de que siempre vas a tener un buen resultado, en el sentido económico. Claro. Pero yo pienso que es una profesión que se hace, que se va trabajando desde la iniciativa personal junto con los pares, claro. Es decir, con aquellas personas que tienen que vayan en el mismo rumbo y tu mismo objetivo, tus mismas intenciones. Y lo que usted dice está tan cierto, o sea,
uno tiene ya las herramientas y comienza a crear para que tenga la oportunidad de diferentes espacios. Claro. Y es lo que usted hizo, creó el Teatro Ensayo Gestos. Así es. Así es. En el entonces, año 88, ¿cómo comenzó el Teatro Ensayo Gestos? Bueno, yo era director del grupo de teatro de la Católica. Ajá. Y una serie de compañeros y estudiantes también pensamos que era el momento de abrir un espacio que brindara nuevas alternativas al público. Es decir, que de alguna manera el teatro también sirviera para otros caminos, no solo el del entretenimiento, que también se podían hacer obras de otras características de género, que nos iban a servir a nosotros también como progreso artístico, pero también que el público podía recibir otras ofertas teatrales. Opciones teatrales, claro. Y así nace el Teatro Ensayo Gestos. Wow. ¿Cuántos años ya tiene? Oye, empezamos en el 87 y nuestra producción empezó en el 88. Ya vamos para 34 años. Wow. Sí, 34 años. Sí, qué increíble, me encanta. 34 años de trabajo constante, la verdad. Sí. La perseverancia creo que, sí, que es el la perseverancia y sobre todo la decisión. Sí. Como yo te decía, esta es una profesión de decisiones. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Porque es tu decisión de una forma de vida propia que eres tú el que la va a crear. Exacto. En este medio, todo comienza de cero. Sí, exactamente. Ajá. En este medio, y es lo que yo le digo a mis alumnos y a las personas que se acercan al teatro, que en nuestro medio no existe así el dedo mágico de un productor que te dice, tú, actor, vienes y vas a trabajar en 3 películas, 5 obras de teatro, y eso no existe. En nuestro medio no existe y creo que no existe de mucho tiempo. Claro. Entonces, la idea es que si tú tienes esa vocación, ese interés en las artes escénicas, te prepares, porque necesitas herramientas. O sea, ya estamos en un tiempo en que solo, ¿cómo puedo decirte? La aptitud. Yo soy chévere, o sea, yo me manejo bien. Eso no sirve solamente. No. Que tú tengas la predisposición, sí, pero tienes que tener una vocación y un objetivo. Por supuesto. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Cómo me voy a formar para lograr eso? Claro. Y con quiénes me voy a rodear para lograr esos objetivos. Así entonces, lo que decía el poeta alguna vez, Machado, se hace camino al andar. O sea, uno establece el camino. Se hace camino al andar, 34 años de Teatro Ensayo Gestos, imagínense, qué lindo, qué belleza. Pero bueno, hablando un poquito ya de Virgilio Valero como actor. Virgilio Valero como actor, ¿cómo fueron? Bueno, ya nos contó en sus inicios con su primer personaje que fue el carnicero, pero también usted que es muy recordado por series que se hicieron en diferentes canales de televisión, como en Ecuavisa, que era El Hombre de la Casa, que fue muy visto y creo que muy querido esa serie por muchos ecuatorianos que la vieron, igualmente los personajes que hacía en De la Vida Real, que sea como sea, marcaron el nombre de Virgilio Valero más popularmente, digamos, dentro de lo que ya es el mundo de la televisión. Sí. ¿Cómo fue esta etapa? Mira, yo realmente cuando me estaba graduando en la universidad, en la Católica, como te contaba, allá por el año 80. Yo tuve un vínculo con Ecuavisa, con este canal de televisión, y yo era asistente de producción de muchos proyectos, que en ese tiempo lo dirigía, la parte de producción lo dirigía la doctora Nila Velázquez. Wow. Y Nila tenía una perspectiva de la comunicación, porque también era maestra en la Universidad Católica y directiva también, tenía la comunicación basada también en la formación, en la educación, esa comunicación de conocimiento. Entonces ella estableció una serie de programas que, si bien eran muy entretenidos, muy dinámicos, tenían su cuota de entrega de conocimiento. Entonces yo participaba en ese momento de muchos programas, ¿no? De entretenimiento, de conocimiento, de diversión, así, ¿no? Y estuve trabajando casi 2 años.
y eso me llenó mucho porque fue una experiencia en la que yo pude también aplicar mis conocimientos de diseño y entrar en ese mundo de la televisión. Entonces eso me dejó una gran experiencia y bueno, con el pasar del tiempo me junté ya desde la parte de actuación y también de la dirección escénica a la televisión. Entonces, por el año 2000 ya se inicia todo este proyecto de la vida real en Ecuavisa, ¿no? Anteriormente ya había participado en otros proyectos, un programa muy emblemático que tuvo Ecuavisa que se llamaba Así es la cosa, que lo dirigía Stanley Parker. Y era un programa maratónico donde habían sketch cómicos, concursos. Era un poco semejanza a este programa que tenía Don Francisco, ¿te acuerdas? Que era un programa muy largo con muchas partes de contenido. Qué bonito. No era exactamente igual, pero tenía ese matiz, ese toque, ese toque de diversidad del programa. Listo. Y yo, junto con el grupo de la Universidad Católica, preparábamos sketch para ese programa, como un intercambio de publicidad. No recibíamos dinero, pero sí la carga publicitaria de las obras que hacía el teatro de la Universidad Católica, etc. Entonces, eso también me dejó una gran experiencia a nivel de creación de libretos y eso. Y luego, bueno, ya por el año 2000 se abre esta posibilidad de producción de la vida real, que era un docudrama. Formalmente es un docudrama. ¿Cómo nace de la vida real? De la vida real surge de una necesidad de la televisión, en ese caso, de comunicar episodios que realmente eran historias verdaderas. Claro, de noticias, de cosas que pasaban. Sí. Eran las noticias. Pero ya filtradas a través de un guión, de una producción, etc. Lo interesante de ese proyecto es que se movió una gran cantidad de actores. Se producía en el canal 2 episodios semanales. Eso significaba que había 2 equipos de producción que se movían paralelamente en locaciones diferentes para poder lograr el producto con su etapa de preproducción y postproducción. Entonces fue una dinámica muy interesante, además muy enriquecedora. No solamente para los actores, mucho para trabajo, la producción. Y claro. Yo creo que el programa alcanzó un nivel interesante. Y ahí yo también tuve la oportunidad de hacer dirección escénica. Yo hacía dirección de actores y junto al director general, Luis Campoverde en ese tiempo, y junto a Panchana, Fernando Panchana, claro, que era además el conductor y un poco el mentalizador del proyecto. Entonces se hizo un equipo muy interesante, muy dinámico. A mí lo que me gustó es que dentro de todo lo que tiene que ver con las artes escénicas, más que nada en televisión, se manejaba mucho lo que era la comedia en sí. O sea, siempre ha liderado la comedia, pero hacer este tipo de programas que son dramas, claro, que es ya una carga emocional diferente para el actor. Un trabajo psicológico de personajes, de situaciones muchas veces límites, ¿no? Que llevaban a los personajes porque eran episodios reales. Claro, que además era tenía obvio, que tener un trabajo legal de trasfondo, ¿no? Sí, se manejaba también. Sí, Rolando manejaba esa parte, es decir, el apoyo legal para que eso no tuviera repercusiones después de los personajes, obviamente. Entonces era un proyecto muy interesante. Muy bonito. Muy interesante. Muy interesante para todos. Para la dinámica de producción. De ahí surgieron muchos actores. Sí. Claro. Me parece que duró hasta el año 2005, 2006, por ahí. Años, claro, por y supuesto. Luego en televisión tuve la oportunidad, junto con un elenco hermosísimo, me encantó, hacer la versión ecuatoriana del Hombre de la Casa. Ajá. Que el original era este programa, tres son multitud. Tres son multitud, exactamente. Pero bueno, yo quiero que me hable usted de eso luego de este corte, así que no te despegues, porque sabes que tengo aquí una increíble recomendación para ti. Por supuesto, Ecuabingo TV. ¿Quieres saber cuál es la forma más fácil de ganar dinero? Llegó a Canal TV Digital el estreno del nuevo programa de entretenimiento, Ecuabingo TV, para jugar y ganar. El estreno será este sábado, 1 de abril a las 8 de la noche. Sintonízanos de lunes a sábados de 8 a 9 p.m. Conducido
dirigido por Karen Lazo y Poncho Quintero, el señor M. Compra tu tabla de bingo en este momento llamando al 0987 73 3400 o al 0983 35 52 65 para ganar fabulosos premios en efectivo, electrodomésticos, entre otros. Te esperamos en Ecuabingo TV por Canal TV Digital. Ahí está, compra tu tabla ya. Me encanta Ecuabingo. Bueno, ya regresamos después de este pequeñísimo corte. Un besito. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Aquí iniciamos el espacio publicitario. En TV Digital Producciones podemos realizar tu video profesional de acuerdo a las necesidades de tu empresa. Fácil de entender y rápido de producir para que puedas compartirlo en tu sitio web, presentaciones y redes sociales. Estamos comprometidos en desarrollar proyectos de video que superen tus expectativas y dejen claro el mensaje que quieres transmitir, como videos corporativos, de capacitación, procesos o tutoriales. Profesionales con 20 años de experiencia en el mercado, más de 500 clientes satisfechos y un equipo de trabajo comprometido en tu proyecto. Contáctanos al 096 26 37 178. Productora TV Digital. Tu nueva imagen. Siguiente número es G52. ¡Bingo! Soy Karen Lazo. Y yo soy Poncho Quintero, el señor M. Y juntos le traemos Ecuabingo TV. Es la forma más fácil de ganar miles de dólares en efectivo y premios. Ecuabingo TV de 8 de la noche a 9 de la noche. ¿Cómo? Todos los días, de lunes a sábado, de 8 a 9. Ecuabingo TV por TV Digital. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Regresamos aquí entre panas con mi querido Virgilio Valero. Increíble hablar contigo en esta semana del teatro, porque hace poco fue, pero hablando un poquito ya de la vida real, que para mí fue uno de los programas más enriquecedores para los actores y para las producciones. Y estábamos hablando antes de ir al corte del Hombre de la Casa, Sí. que bueno, como usted lo dijo, era de Tres en Multitud, que fue una Es serie, una franquicia. una franquicia que, inglesa. Listo. Y lo interesante es que cuando el canal entró en ese orden de producción de la franquicia, venía un equipo del país original. Vino acá un señor de la franquicia original y él supervisaba un poco las grabaciones, controlaba también cómo debían hacerse los personajes, de tal manera que no se distorsione la parte cómica, que esa comedia era una comedia muy interesante porque trabajaba mucho la comedia física. Ajá. Es decir, no solo el texto que podía ser gracioso, sino el aspecto físico de los actores al momento de interpretar las situaciones. Entonces él hizo una supervisión de eso, y cuando ellos están contentos es que le dan el visto bueno y ya puede salir la serie. Ok, digamos que ustedes hicieron como que el piloto al frente de ellos para Sí, que ellos sí, aprueben. se hacía un todo. episodio completo, como Ok. decir,
no solo el piloto, sino un episodio completo, un capítulo completo, y ellos supervisaban el guión. Y luego de eso pasaba, como decir, el filtro y ya la serie podía seguir. Mire, wow. Y además qué fue una bonito. experiencia maravillosa porque se armó un elenco muy bueno. Sí. Yo trabajaba... Estaba Pimentel, Javier, Alejandra Paredes, Negrón. Estaba La Pichu. La Pichu, Negrón, Exacto. Priscila Negrón. Usted Alejandra. y trabajó con Azucena, pues, con que fue Azucena, su que era dupla. Mi pareja, Ajá. de los Roppers, que eran el original. Ajá. Y era este dueño de casa, pues, que siempre Claro. anda entrometiéndose para ver si... ¿Qué pasa en sus departamentos y todo? Y porque si era es lo real hablaba. que el inquilino era gay cuando no lo era, y se armaban Ajá. todas esas situaciones cómicas con las chicas. Sí, muy, muy linda experiencia. Qué muy bonita linda experiencia. Sí. A mí me encanta, pero opinión personal, ya luego de hablar un poquito de todo lo que ha sido, ¿no? De la vida real, los programas que habían anteriormente, al día de hoy que se ve que hay una escasez total de producción nacional en temas de dramas, en temas de comedias, de alguna serie dentro de lo que es la televisión nacional. ¿Qué ha pasado? ¿Usted qué cree que ha pasado desde ese momento que antes se trabajaba tanto con actores y ahora ya no se ve eso? Yo pienso que son circunstancias muy particulares que la televisión, la empresa de televisión debe revisar. Yo creo que debe arriesgarse, tomar los riesgos. Creo que está caminando por senderos como seguros, es decir, yo hago esto porque sé que el rating va a ir por este lado y de algún modo empieza a caer en lugares comunes, es decir, sí, formas comunes. Te cuento que a veces uno sintoniza varias opciones de televisión y parecería que está viendo el mismo canal. Ajá. ¿No te has dado cuenta? Sí. Por la forma, por el estilo, inclusive la forma de anunciar las cosas, empieza a parecerse mucho. Yo creo que es hora de que la televisión tome riesgo de empezar a probar otras cosas también para darle a la audiencia otras opciones también. Sí. Que se pueda acercar a otras cosas. Todos sabemos que la televisión es un medio comercial, o sea, no se puede apartar de eso, pero dentro de esa dinámica de la comercialización, creo que también tiene que arriesgar un poco a otras fórmulas, porque si no el público, el gusto es cultural, el gusto se activa, se crea. Y si yo le doy a una persona lo mismo todos los días, cuando le dé otra cosa, no va a poder distinguir o le va a parecer malo, cuando yo no le he dado otras opciones para que también él pueda decidir. Creo que por ahí es el camino. O sea, tienen que asumir riesgos. Sí. Y ese riesgo creo que va a ser productivo para otros sectores y también para el público, que va a poder de algún modo obtener otras referencias y otras formas de... Claro, usted tiene razón, porque ahora yo también me pongo a ver la televisión y ahora con las competencias que hay, con el internet, con el streaming que está tan de moda, con Netflix, con Star+, con HBO, que tiene diferentes opciones. Claro. Yo creo que también eso de arriesgar, yo estoy totalmente de acuerdo, porque hay mucho talento aquí dentro de lo que es Ecuador, lo hay. Y hay hasta aquí todas las tenemos ganas de un talento. producciones. Ahorita estamos de presentadores, pero bueno. A ver, Michelle también tomó clases de actuación, estuvo en los módulos de la Casa de la Cultura, una serie de... se hizo una programación del grupo de teatro además. Así es decir, Michelle también es un ejemplo de formación, o sea, Sí. no solo, ay, qué bonita soy, No, sino que también tiene un talento y una formación, que es lo que se debería hacer. Es que, no, claro, como usted lo dice, todo es una formación, todo viene de tanta trayectoria, de tantas cosas que uno hace alrededor de tantos años, que bueno, que nos mantienen y seguimos ahí en la lucha, pero bueno, dentro de todo lo que ha sido ahora, el streaming ha llegado también, lo vimos en películas recientes, estuvo en la de, ¿cómo es que se llama? La película que se lanzó con Alberto Pablo en el streaming. Sí. Ajá. Sí, que era el la abuso. dama tapada, no, el abuso. No, el abuso. En el abuso. Mire, este tipo de streamings, de opciones que se dan, en el cual se están abriendo puertas también para los actores. El abuso fue
Eso surgió del teatro, mira, Ajá. porque era una obra, una pieza corta, Ajá. escrita por un dramaturgo argentino, Listo. que se estrenó en Pop-Up. Y esa obra era un riesgo. Claro. Cuando lo hicimos... Porque pasar de teatro a... No, la a misma cine, obra de bueno. teatro era un riesgo. Ah, ok. Claro, ¿sabes por qué? Porque trataba un tema muy conflictivo que era la pedofilia. Que se veía mucho en tiempos de, bueno, Entonces, de la Iglesia Católica, etcétera, Claro, y todo pero eso. el sacerdote no era, era el que se va a confesar. Este personaje que se va a confesar Ajá. declara declara en su confesión que su pecado, que no lo enfrentaba directamente, pero él abusaba de menores. Y él Claro. buscaba la confesión como un medio para él limpiarse. Limpiarse Y de los esa pecados lucha que con este sacerdote creaba toda esa situación dramática que para nosotros actores Qué era fuerte. muy intenso trabajarlo. Y ya la obra era un riesgo. ¿Sabes por qué? Porque también dentro del teatro, de alguna forma, también nosotros, los directores y productores, actores, también hemos encaminado el teatro casi siempre a la diversión exclusiva. Exacto. Y no se La toca comedia. otro tema. Sí. Pero es que la comedia puede ser un mecanismo de acercar al público a temas importantes. También Porque puede el ser la humor, forma de claro. llegar de una manera bonita, digamos. Claro, así. pero el Claro. humor es interesante, pero un humor inteligente. Ok. ¿En qué sentido? Un humor que te plantee cosas a la reflexión, a lo mejor a través de una sonrisa, de una carcajada, pero que te hace reflexionar de por qué me estoy riendo. Ajá. Es como verse en un espejo distorsionado, pero decir, uy, así soy yo, así es la sociedad en la que vivo. A lo mejor me sonrío, pero tomo decisiones de eso que veo. Claro, ya creas una conciencia en quienes están viendo la obra en ese momento. Entonces fue muy interesante porque si bien no era una obra comercial, empezó a atraer público que veía en eso, se armaba una atmósfera interesantísima en el escenario. Y luego Pedro Pablo toma, junto con el director de Pop-Up, Ricardo Velastegui, sí. entonces toma eso y tiene la iniciativa de las transmisiones de las obras de teatro de Pop-Up, del streaming, Ajá. y hace el abuso. Y el abuso tuvo una muy linda producción porque se hizo en la iglesia de Santo Domingo, ahí en Las Peñas. Entonces toda esa atmósfera que el público se creaba a través de la tensión dramática de la interpretación, acá en el video ya tenía todo ese marco pomposo de esa iglesia, Claro, los vestuarios, la atmósfera, la luz. Entonces fue bueno porque además ganó un premio. Esta ganó como el mejor cortometraje guayaquileño en la edición esta que se hace anualmente. ¡Qué bonito! Sí. Ha sido una experiencia. La verdad es que yo he tenido una muy buena suerte, he sido afortunado porque he transitado por muchos géneros. O sea, he trabajado en la televisión, he trabajado en el cine, en el una streaming, película tan importante dentro de la historia del cine ecuatoriano, La Tigra. La Tigra, claro. Yo era el antagonista cuando, bueno, tenía... ¿Qué le gustaba hacer más, el antagonista o su personaje? Todos los personajes todos tienen su espacio, tienen ¿no? Además, ¿Cuál es el que más le ha costado? el que más me ha costado Ajá. ¿Cuál es el personaje que más le ha costado? han sido dos personajes. Ok. El uno es una obra que se llama Retrato de Mujer con Sombras. Sí, la vi. Que eso fue una decisión importante porque es un texto muy abierto, ¿no? Y el personaje está enfocado hacia un personaje femenino. Ajá. Ya. Pero por decisión se pensó, ¿qué pasa si este personaje es un transgénero? Ok. Y no es una mujer, sino un transgénero. Ajá. Entonces fue un reto porque yo trabajé de la mano de una psicóloga en el sentido de estudiar ese texto para ver cómo se podía traducir hacia allá. Y fue un trabajo interesante porque desde la dirección que le hizo Bernardo Menéndez, un compañero cubano, ecuatoriano, él me decía, por ejemplo, está bien, pero yo no veo al transgénero. Ve a la mujer. No. Okay. Veo a Al actor. Virgilio
tratando ser una mujer. No, yo Sí. quiero ver al personaje de la mujer. Y fue muy costoso eso, porque uno tiene como muchos prejuicios y poco a poco... Tal vez esos bloqueos sacarlos Sí, para sí, que sí, ella se cree. para pues, que se el cree como personaje. esa verdadera identidad del Por personaje. supuesto. Me costó bastante. Claro. Ahora, cuando ya estuvo en escena, es enriquecedor porque eso llega a un punto en que empieza a fluir. Es como que el personaje ya está Ya es parte de ti. encarnado que empieza a fluir. Eso y es tú lo lo bonito, percibes. ¿no? Sí, ese es Qué como la bonito. magia. Es la magia, La es la magia magia de que la se escena. crea. Sí. A mí me encanta porque yo digo, bueno, la profesión del actor es tan bella porque en una vida vives muchas. Sí. Y eso es tan bonito. Pero bueno, regresamos después de este pequeñísimo corte con nuestro querido invitado Virgilio Valero. Ya venimos, no te despegues. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Siguiente número es G52. Soy Karen Lazo. Y yo soy Poncho Quintero, el señor M. Y juntos le traemos Ecuabingo TV. Es la forma más fácil de ganar miles de dólares en efectivo y premios. Ecuabingo TV de 8 de la noche a 9 de la noche. ¿Cómo? Todos los días, de lunes a sábado, de 8 a 9. Ecuabingo TV por TV Digital. Bienvenidos a este espacio de información diaria, Digital Noticias, las noticias del Ecuador y el mundo. con entrevistas, reportajes, protestas, información de manifestaciones y mucho más. De lunes a viernes, un informativo diario donde prevalece la verdad de la noticia. Y síganos en nuestras redes sociales como canal TV Digital. Desarrolla el talento de tus hijos con un instrumento musical en Trivium Academia de Música. Con la dirección de profesores especializados, los niños logran autodisciplina y enriquecimiento personal, mejoran la memoria y la concentración, estimulan su inteligencia, desarrollan habilidades físicas, académicas y sociales, marcan la diferencia en la formación, educación y desarrollo de sus habilidades. Te ofrecemos cursos de iniciación musical, canto, guitarra, piano, violín y batería, con procesos formativos para todas las edades. Horarios flexibles de lunes a sábados. Nuestras clases son personalizadas, máximo 4 estudiantes por profesor. Aprovecha una semana experimental gratis y consulta las promociones del momento. En Trivium aprenderás música de verdad. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Así es, regresamos. Mención, por supuesto, Ecuabingo. Si tú quieres ganar, por supuesto, quieres saber cuál es la fórmula, la forma de ganar dinero, pues llegó aquí a Canal TV Digital el estreno del nuevo programa de entretenimiento, Ecuabingo TV, para jugar y ganar. El estreno será este sábado, 1 de abril, a las 20 horas. Sintonízanos de lunes a sábados, de 20 horas a 21 horas, conducido por Karen Lazo y Poncho Quintero, el señor M. Compra tu tabla de bingo en este momento, llamando al 0987 73 3400 o al 0983 35 52 65 para ganar fabulosos premios en efectivo, electrodomésticos, entre otros. Te esperamos en Ecuabingo TV por Canal TV Digital. Ahí está, qué chévere el Ecuabingo. Sí, ya voy a comprar mi tablita también. Ya, a ver. compré una tablita, ven, ahí, que nos ganamos. Ya saben, tienen que comprar su tablita, pero bueno, regresando con Virgilio en este último bloque, yo quisiera saber, bueno, hablamos un poquito de este personaje transgénero, pero dijo que fueron dos. ¿Cuál fue el segundo? El otro personaje era esa sí era una farsa, Ok. farsa que se llamó Las Pericas.
Ok. ¿Por los tacos o por qué? Exactamente. ¿Cómo sabía? Ese personaje era farsesco. Okay. Ahí sí no, que tenía que tener o sea, tenía un trabajo psicológico, pero era mucho la forma de andar, de caminar. Y como era una farsa, eran personajes caricaturescos, no así como el otro. Claro, el otro ya era algo real, sí, era muy diferente. Esto era una farsa y muy divertida. A mí me encantó la película. ¿Tú la viste? Por supuesto. Y estaba el autor, que ya falleció lamentablemente. Él vino a ver el estreno en Ecuador de la obra. Más presión todavía. Y había una coreografía de por medio, Michelle. Yo tengo 2 pies izquierdos, sí señora. A mí me dicen, muévete para allá y yo me voy para el otro lado. Pero no podía funcionar como personaje. Eso hicieron, pues. Entonces... O sea, no estaba pautado, pero dentro ya le hicieron arman la coreografía, era 1, 2, 3. Llamaron a Isabela Barca, que es una directora de danza, de movimiento, para armar la coreografía. Y toda la coreografía funcionaba, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y yo, Dios mío, tengo que ir 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, no. Bueno, la cuestión es que a la hora de mostrar, mis compañeros iban para acá y yo me iba para el otro lado. Hasta que dijeron, basta, no puede ser, no sé qué. Yo entré en crisis, de verdad, entonces no hago la obra si yo no puedo, no sé qué. Y llegamos a un acuerdo. Que hacerlo como torpe, pues, al personaje. Claro. O sea, el actor el era el personaje, torpe. ya, digamos. El actor era el torpe. Entonces, este personaje no podía bailar bien, entonces cuando hacían 1, 2, 3, yo hacía el otro lado. Pero ya después se armó. Y quedó bonito. Sí. Ya, pues ya se logró, pero eso ese es el trasfondo de la obra, de lo que eso en me verdad costó pasó. muchísimo. No, la verdad que sí. Yo, para aprenderme una coreografía, una cosa así, demanda mucho tiempo. O sea, ¿musicales? No, o sea, es difícil, para mí sí, es para difícil. Usted. Claro. Pero dándole. Sí, como todo, ¿no? La práctica es el maestro, dice. Bueno, yo no creo que llegue a maestro de danza. Pero algo se puede hacer. Algo haré. Pero sí, me encanta. De verdad, Virgilio, bueno, como yo digo siempre, lo bueno dura poco. Ya tenemos que terminar este hermoso programa con este querido amigo, conocido de tantos años, Virgilio. De verdad que ha sido un placer tenerte aquí. Pero yo quisiera que usted, antes de irnos, le diga a todos los que nos están viendo, si quieren seguir esta carrera de actuación, si quieren ser actores, si quieren ser directores, crear sus producciones, ¿cuál sería su consejo para ellos? Primero que... Uy, yo dando consejos. ¡Claro! Bueno, primero que alimenten esa vocación, que no sea solamente, voy a decirlo así, una novelería. O sea, yo quiero salir en televisión, yo quiero ser famoso, famosa, y por eso no es suficiente. No es suficiente porque cuando ya estés realmente en tu trabajo profesional, vas a demandar conocimiento, va a demandar saber lo que estoy haciendo y objetivos claros. O sea, hacia dónde quiero llevar esta virtud que tengo de expresarme, de transformarme, de crear, hacia dónde la quiero llevar. Y de algún modo conocerse, prepararse para poder lograrlo y además siempre crear sus propios proyectos junto con aquellos que apoyan tus ideales. Y no desmayar, porque esta profesión es una profesión de resistencia, pero de muchas satisfacciones. Porque el teatro es la vida. Y en un mundo como el que estamos actualmente, que parece que todo es complicado, hay guerra, hay pandemia, hay corrupción, parecería que el mundo se está resquebrajando, pero el teatro es el que lo va a hacer dar vida. ¿Por qué? Porque el mundo se va a reflejar en eso que hacemos, a través de la risa, a través del llanto, a través de la sátira, pero vamos a decirle al mundo cómo estamos para que ese mundo pueda tomar conciencia y dar soluciones. El teatro, el arte no va a dar soluciones, pero te va a plantear muchos interrogantes y yo creo que ese es el camino. Y esa es la necesidad del artista. Entonces,
tienes que estar muy consciente, muy claro que tú vas a hacer tu camino y que eres tú el potencial para poder lograr lo que quieres. ¡Eso! ¡Qué belleza! ¡Qué lindo! ¡Dios mío! ¡Bravo! Salió bonito, la verdad que sí. Pero bueno, ahí estuvo, por supuesto, Virgilio Valera en este jueves con nosotros. Esperamos que les haya gustado lo que es la entrevista. Si les gustó, dejen su like, compártanlo y por supuesto comenten aquí debajo de lo que es el videíto. Ha sido un placer estar este jueves con todos ustedes. Les mando un beso. ¡Mua! Será hasta la próxima semana. Chau, chau.